¿Alguna vez te has parado a pensar cómo alguien puede tenerlo todo en sus manos y aún así perderlo todo? Imagina recibir una promesa directamente de Dios y aún así tirarlo todo por la borda debido a decisiones irreflexivas. La historia que estás a punto de ver trata exactamente de eso. No es ficción. Es la vida real de un hombre que tuvo la oportunidad de cambiar el curso de una nación, pero acabó siendo recordado como uno de los mayores ejemplos de desobediencia. Quédate hasta el final, porque lo que le ocurrió puede ayudarte a entender muchas cosas sobre tus propias decisiones. Todo comienza en una época de gloria. Israel vivía su edad de oro. El trono lo ocupaba Salomón, hijo del legendario David. Su nombre resonaba por todas las regiones, conocido por una sabiduría que trascendía las fronteras. Reyes y líderes viajaban largas distancias solo para escuchar lo que tenía que decir. Jerusalén, con su imponente templo dedicado al Dios Altísimo, era el centro de la fe y el culto verdadero. La ciudad rebosaba belleza, riqueza y devoción. Las caravanas traían productos de tierras lejanas. Caballos de Egipto, maderas nobles del Líbano, especias de lugares exóticos. Era una época de crecimiento, con alianzas sólidas y una protección militar bien estructurada. A los ojos del pueblo, todo parecía perfecto. Sin embargo, tras esta escena de esplendor, comenzó a crecer un error silencioso. Salomón, en su vejez, se dejó influir por sus numerosas esposas extranjeras. Mujeres que trajeron consigo religiones extrañas, dioses paganos y costumbres contrarias a los mandamientos divinos. Con el tiempo, permitió que se erigieran en Jerusalén altares dedicados a deidades como Astoret, Milcom y Quimous. El pueblo, confundido, empezó a seguir este camino contaminado, alejándose de la santidad que Dios había exigido desde el principio. Dios declaró entonces, el reino no permanecería unido. El pecado del rey tendría consecuencias irreversibles. Y en este contexto surgió el personaje central de nuestra historia, Jeroboam. Hijo de Nabat, de la tribu de Efraín, no procedía de un linaje noble. Era un hombre corriente, pero con rasgos que llamaban la atención. Era valiente, astuto y un líder natural. Salomón, dándose cuenta de su competencia, lo nombró supervisor de los trabajos forzados de las tribus de José. Era un puesto de responsabilidad, en el que trataba directamente con la gente, escuchaba las quejas, veía el sufrimiento en los ojos de quienes soportaban el peso de un reino lujoso, demasiado para sus cansadas espaldas. La carga sobre los israelitas aumentaba cada año. Y mientras las arcas de palacio se llenaban, crecía también el descontento popular. En este contexto, Jeroboam se ganó el respeto. Se convirtió en un referente entre los trabajadores. Un nombre que circulaba entre conversaciones tranquilas y miradas esperanzadas. Pero no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Su rutina se vería interrumpida por algo inesperado. Un encuentro no planeado por él, sino por Dios. Mientras caminaba solo por el barrio, lejos del ruido de la ciudad y del bullicio de los sirvientes reales, se cruzó en el camino de un anciano. Un hombre de aspecto sencillo, pero con una presencia que imponía reverencia. Era Ahías, el profeta de Silo. En ese momento, palabras directas del cielo fueron liberadas. Y la vida de Jeroboam daría un giro que cambiaría no solo la suya, sino la de todo el pueblo de Israel. Lo que parecía un día cualquiera se convirtió en un parteaguas. En medio de la polvorienta carretera apareció un hombre, como si hubiera sido enviado directamente del cielo. Su figura era austera, su mirada penetrante, y el silencio que le rodeaba era casi sagrado. Vestido con una túnica sin adornos, portaba algo que iba más allá de la apariencia, la autoridad de quien habla en nombre de Dios. Jeroboam se detuvo. Inmediatamente reconoció quién estaba de pie frente a él. Ahías de Silo. El profeta. No era un desconocido para el pueblo. Su reputación precedía sus pasos. Decían que cuando él hablaba, el cielo escuchaba. Sin decir nada, allá hizo algo inesperado. Sacó un manto nuevo, probablemente estrenado, y lo rompió en 12 pedazos con sus propias manos. Los trozos cayeron al suelo, dibujando un círculo alrededor de Jeroboam.
Era como si el momento hubiera quedado marcado, como si cada trozo tuviera un significado espiritual. El joven líder observaba en silencio. Su corazón acelerado denunciaba la gravedad de la escena. Los profetas no actuaban sin propósito. Cada uno de sus gestos era un mensaje vivo. Entonces Ahías levantó el rostro, fijó los ojos en el joven y declaró con firmeza: «Toma 10 piezas para ti, porque así dice el Señor, el Dios de Israel, he aquí que yo quitaré el reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus». La revelación cayó como un rayo. Jeroboam apenas podía creer lo que oía. ¿Era real? ¿Acaso él, un hombre del pueblo, había sido elegido para dirigir la mayor parte de la nación? El profeta continuó sin vacilar: «Una tribu se quedará con el hijo de Salomón, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que he elegido». Entonces quedó clara la razón. Dios le estaba quitando el control a Salomón no por casualidad, sino por su infidelidad. El rey se había apartado de la voluntad del Señor. Había cambiado al Dios verdadero por falsos ídolos. Adoró a deidades extranjeras, Astarot, Quimous, Milcom, y dejó de seguir los pasos de David, su padre, que había sido fiel en todo. El plan divino estaba ahora establecido. El reino de Israel sería dividido. 10 tribus bajo el mando de Jeroboam. El resto dirigidas por un descendiente de Salomón, como recuerdo del pacto con David. Pero había una cláusula. La oportunidad venía acompañada de responsabilidad. Ahías lo dejó claro: si Jeroboam seguía los caminos de Dios, obedecía sus instrucciones y hacía lo correcto, el Señor lo sostendría. Prometió construirle una dinastía estable, como había hecho con David. Pero si abandonaba la voluntad de Dios, la consecuencia sería similar a la que le ocurriría a Salomón. El momento era solemne. El viento llevaba el peso de las palabras. Jeroboam escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle. La llamada estaba hecha. La elección había sido revelada. Ahora dependía de él caminar en fidelidad o repetir los errores del pasado. Allá entonces se alejó. Sin despedirse. Simplemente se dio la vuelta y desapareció entre las curvas del desierto, dejando a Jeroboam rodeado de trozos de tela y pensamientos que no le dejaban en paz. Estaba solo, pero llevaba una promesa y una advertencia. El futuro estaba cerca. El tiempo demostraría si Jeroboam sería recordado como un líder temeroso o como alguien que decidió apartarse de la verdad. El reino estaba a punto de romperse, y su nombre ya estaba entrelazado con el destino de la nación. Jeroboam regresó de su encuentro con el profeta sin poder organizar sus pensamientos. Las palabras de Ahías resonaban en su interior, como si cada sílaba hubiera quedado grabada. 10 tribus. Un reino. Una promesa divina. Pero la realidad no tardó en llegar. Salomón seguía en el trono. Y aunque estaba cansado, seguía siendo el monarca de un poderoso imperio. Aunque sus días de gloria se iban apagando poco a poco, el rey seguía mandando ejércitos experimentados, formaba alianzas con reyes extranjeros y mantenía el control sobre todo el territorio. Jeroboam no sabía: si ese secreto llegaba a oídos del rey, su vida correría peligro. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La noticia no tardó en difundirse. Los movimientos, los rumores, las miradas diferentes, algo se salió de control. Salomón fue informado de la profecía. Su semblante se endureció. Puede que fuera mayor, pero no había perdido la aguda percepción de un gobernante al acecho de amenazas. Actuar con rapidez era crucial. No iba a permitir que un simple administrador popular entre los trabajadores se convirtiera en el germen de una revuelta. La decisión fue tomada con frialdad: eliminar a Jeroboam antes de que fuera demasiado tarde. Para entonces, Jeroboam sabía que estaba marcado. Ya no podía quedarse en Jerusalén. Ni siquiera en las afueras. Su supervivencia dependía de una sola opción: irse lejos. ¿Pero a dónde? Todos los caminos dentro de Israel estaban bajo el control del rey. La única salida era cruzar la frontera y buscar refugio en tierra extranjera. Egipto,
que durante siglos había sido un símbolo de esclavitud para su pueblo, representaba ahora la esperanza. Gobernado por un nuevo faraón, Sisá, que no tenía vínculos con el linaje de David, el país ofrecía una oportunidad. El viaje hasta allí no fue fácil. Largas noches sin descanso, senderos por regiones áridas y peligrosas, escondites improvisados y el miedo constante a ser encontrado. Cada ruido en la oscuridad le aceleraba el corazón. Cada viajero en el horizonte podía ser un enemigo. Tras muchos esfuerzos, llegó por fin a Egipto. Para su sorpresa, el faraón lo acogió con interés. Sisa, experimentado en asuntos políticos, pronto se dio cuenta del valor estratégico de tener bajo su protección al adversario de Salomón. La presencia de Jeroboam podría, en el futuro, abrir una brecha en el dominio israelita. Allí, en tierra extranjera, Jeroboam encontró refugio. Por primera vez en mucho tiempo, pudo respirar sin miedo. Tuvo tiempo para reflexionar sobre todo. Las palabras de Ahías volvieron a él en los momentos de silencio. ¿Seguía siendo válida la promesa? ¿Era todo parte del plan? Los meses se convirtieron en años. E incluso desde la distancia, Jeroboam siguió el desarrollo de los acontecimientos. El clima en Israel empeoraba. Los tributos pesaban sobre el pueblo. Los signos de la decadencia se hacían cada vez más visibles. La imagen del glorioso reino comenzó a desmoronarse. Entonces llegó la tan esperada noticia. Salomón había muerto. El hombre que construyó el templo, que acumuló sabiduría, que gobernó con esplendor, se había ido. Con él, terminaba una era. El trono estaba ahora vacante. La inestabilidad crecía. El pueblo no sabía qué esperar. Había llegado el momento. Jeroboam no sabía, había llegado el momento de regresar. La profecía aún no se había cumplido, pero los caminos se abrían. El tiempo de espera había terminado. Israel se preparaba para una nueva etapa, y él formaría parte de ella. El final del reinado de Salomón dejó a Israel en un estado de agotamiento. Lo que antaño había sido un imperio resplandeciente era ahora un pueblo abatido. Los impuestos asfixiantes, los viajes agotadores y las órdenes poco compasivas habían destruido el espíritu de las tribus. El brillo dorado de la corte había costado demasiado. Y cuando se difundió la noticia de la muerte del rey, lo que se vio en las calles no fue lamentación, fue expectación. Mientras tanto, Jeroboam, todavía en tierra extranjera, sabía que había llegado el momento. Los años de espera habían terminado. Dios lo había preparado para este momento. No vendría solo. Sabía que muchos en su tierra natal lo veían como un símbolo de esperanza. El que podía cambiar el destino de una nación cansada. Cuando volvió a pisar Israel, no fue recibido con recelo, sino con aclamación. Muchos recordaron su valor, su pasado con el pueblo y las palabras pronunciadas por Ahías años antes. Ahora todo tenía sentido. El tiempo de la promesa se acercaba. Las tribus del norte se reunieron en Siquem. Un lugar lleno de significado, donde se habían tomado grandes decisiones en el pasado. Era el escenario ideal para un nuevo comienzo. Allí buscaron a Jeroboam con una clara petición: la carga que Salomón ha puesto sobre nosotros ha sido aplastante. Aligera esa carga, y seremos tus siervos. La respuesta estaba en sus manos. Todo lo que tenía que hacer era aceptar ese grito, mostrar empatía, actuar sabiamente. A cambio, tendría la lealtad de 10 tribus. Un reino prácticamente entregado a él. Pero en vez de decidir en caliente, prefirió reflexionar. Pidió 3 días. Durante este tiempo, hizo lo que haría cualquier líder en formación: buscó orientación. Primero, acudió a los más experimentados. Hombres que habían servido al anterior rey y conocían los caminos de la política, la diplomacia y la administración. El consejo fue directo: trata al pueblo con amabilidad. Escucha. Alégrate. Sé amable. Estarán contigo. Era sencillo. Honesto. Práctico.
y totalmente de acuerdo con los deseos de la población. Pero por alguna razón, estas palabras no le convencieron. Jeroboam buscó entonces otro grupo. Hombres jóvenes como él, amigos de su juventud, que habían crecido juntos. Hombres sin experiencia en el arte de gobernar, pero llenos de ideas ardientes y una peligrosa sed de control. Propusieron lo contrario. Les dijeron, si creen que el reinado anterior fue duro, díganles que el suyo será aún más estricto. Si eran castigados con varas, ahora lo serán con látigos. Era un discurso de fuerza, no de sabiduría. De imposición, no de liderazgo. Y aunque tenía ante sí dos caminos diferentes, Jeroboam optó por escuchar al más joven. Decidió endurecerse. Ignoró el clamor popular. Dejó de lado la oportunidad de unir al pueblo mediante la empatía. En ese momento, sin darse cuenta, inició un peligroso camino. Las palabras que elegiría en los días siguientes no solo definirían su imagen, sino que moldearían el futuro de todo el reino. Pasaron 3 días. La gente volvió con esperanza. La expectativa era simple, escuchar palabras de alivio, sentir que algo nuevo comenzaba. Pero lo que recibieron fue una conmoción. Ante la multitud reunida, Jeroboam se levantó, no con humildad, sino con arrogancia. Dijo, mi padre te ha impuesto una pesada carga. Yo haré que esa carga sea aún más pesada. Si él te corrigió con palos, yo usaré escorpiones. El silencio fue inmediato. El impacto de aquellas palabras cayó como una tormenta sobre todos. Era la peor respuesta posible. El pueblo, que solo quería justicia, fue tratado con desprecio. Y en ese momento, la tensión se convirtió en revuelta. Surgió, espontáneamente el grito, no tenemos nada que hacer con la casa de David. Volvamos a nuestras tiendas, Israel. Aquella frase resonó como un trueno. La ruptura estaba sellada. Las tribus del norte rechazaron la dinastía de David. La unidad que tanto había costado conseguir, liderada por David y mantenida por Salomón, se desmoronaba ante los ojos de todos. Lo que una vez había sido un solo pueblo se convirtió ahora en 2 reinos separados. La división ya no era una posibilidad, era un hecho. Y en medio de ese levantamiento, Jeroboam fue proclamado rey sobre las 10 tribus del norte. Por fin se cumplía la profecía pronunciada años antes por Ahías. El hombre que había sido perseguido, que había vivido en el exilio, se convertía ahora en gobernante. Pero la inestabilidad aún no había terminado. En un intento de calmar los ánimos y contener la situación, Jeroboam envió a Adoniram, el encargado de los trabajos forzados, a negociar con la multitud. Fue un gesto de control, tal vez incluso de reconciliación. Pero fue un error fatal. El pueblo, lleno de ira y frustración, no quiso escuchar. Adoniram murió apedreado. Con la sangre derramada y el caos, Jeroboam no tenía ninguna duda de que su ascenso no era accidental. Sabía que había sido elegido. Dios había permitido que las 10 tribus lo proclamaran rey. Pero una cosa era ser reconocido por el pueblo y otra muy distinta aferrarse a esa autoridad. El trono estaba establecido, pero inestable. Jerusalén, el antiguo centro político y espiritual de la nación, pertenecía ahora a otro rey. Jeroboam necesitaba un nuevo punto de referencia. Un lugar que no solo sirviera como sede del gobierno, sino que también representara las raíces de las tribus del norte. Fue entonces cuando sus ojos se volvieron hacia Siquem. La ciudad no era solo estratégica. Tenía un peso simbólico. Allí, Abraham había escuchado por primera vez la promesa de la tierra. Allí, Josué había reunido al pueblo para renovar su compromiso con el Señor. Convertirla en capital era un gesto lleno de significado. Pero no se detuvo ahí. Más tarde, fortificó Penún, asegurándose más protección y presencia en otra región importante. Cada movimiento de Jeroboam estaba calculado. Sabía que la estabilidad dependía de mantener al pueblo unido y alejado de la influencia del antiguo trono de Jerusalén. Pero fue precisamente esto lo que empezó a preocuparle. Algo crecía en su interior. Un miedo constante.
¿Y si el pueblo volvía su corazón hacia Roboam? ¿Y si durante las fiestas religiosas, cuando subían al templo, la nostalgia se apoderaba de ellos? ¿Y si los lazos espirituales con Jerusalén se hacían más fuertes que la lealtad política? Con cada ronda de adoración, Jeroboam sentía que el control se le escapaba de las manos. Ya no podía permitir que la multitud continuara su peregrinación a la ciudad santa. Pensó para sí, si esto sigue así, volverán con Roboam y acabarán matándome. Fue entonces cuando algo cambió. En lugar de confiar en el Dios que le había dado todo, Jeroboam recurrió a soluciones humanas. Buscó estrategias de control. Planeó una ruptura con el centro del verdadero culto. Estaba a punto de cometer el error que marcaría no solo su historia, sino la del propio Israel. Pronto, dejaría de gobernar y empezaría a llevar a la gente por el mal camino. Y si nos has estado siguiendo, este es el momento perfecto para apoyar este proyecto. La historia de Jeroboam no ha hecho más que empezar, y aún queda mucho por desvelar. Así que suscríbete ya al canal, activa la campana para no perderte ningún capítulo de esta narración y deja tu like si esta historia te está haciendo pensar. Tu apoyo contribuye en gran medida a hacer llegar este mensaje a más personas. Ahora, respira hondo, porque la próxima entrega revelará la decisión más controvertida de Jeroboam y las consecuencias que vendrían con ella. Jeroboam no podía apartar a Jerusalén de sus pensamientos. Aunque había perdido el control político, el valor espiritual de la ciudad perduraba en la mente y el corazón del pueblo. El templo de Salomón seguía siendo el símbolo del verdadero culto. Y eso lo inquietaba. Si siguen subiendo, tarde o temprano sus corazones se volverán hacia Roboam, pensó, y cuando menos me lo espere, me abandonarán y puede que incluso me quiten la vida. El miedo llegó a ser mayor que la fe. En lugar de recordar que había sido elegido por Dios mismo, Jeroboam empezó a actuar por su cuenta. Reunió a sus consejeros y presentó un plan que cambiaría el destino de la nación para siempre. No podemos permitir que la gente siga yendo a Jerusalén, dijo. Si queremos que sigan siendo leales a nuestro gobierno, tenemos que ofrecerles otra opción aquí mismo, dentro de nuestras fronteras. Fue una decisión estratégica, pero completamente desconectada de la voluntad de Dios. Mandó hacer 2 imágenes de oro, que representaban becerros. Una debía colocarse en el sur, en Betel, cerca de la frontera con Judá. La otra, en el norte, en Dan. La idea era sencilla, crear 2 puntos de culto alternativos, para que nadie tuviera que desplazarse hasta la ciudad santa. Cuando las figuras estuvieron terminadas, Jeroboam se presentó ante el pueblo con una declaración que cortaba como una cuchilla: Israel, aquí tienes a tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue un momento que tuvo un peso trágico. El pueblo que había sido liberado de las manos del faraón, guiado por Moisés, que había visto abrirse el mar y experimentado la fidelidad de Dios en el desierto, se inclinaba ahora ante las esculturas, repitiendo el error que sus antepasados habían cometido siglos antes. La escena recordaba demasiado al episodio del becerro de oro en el Sinaí. La idolatría, que había sido condenada desde el principio de la alianza entre Dios e Israel, era reintroducida ahora por el propio rey. Un hombre que había recibido una promesa del Señor, pero que decidió actuar por miedo. Y el pueblo, seducido por el sentido práctico y la influencia real, lo aceptó sin oponer resistencia. Abandonaron el verdadero altar. Sustituyeron el culto auténtico por la comodidad. Cambiaron la presencia del Dios vivo por imágenes estáticas. Al tratar de conservar su poder, Jeroboam abrió una profunda herida espiritual en Israel. Una herida que dejaría su huella durante generaciones. No había vuelta atrás en ese camino. La nación permaneció dividida, y ahora también distanciada de Dios. Jeroboam ya había ido muy lejos al erigir becerros de oro en Betel y Dan. Pero no se contentó con eso. Quería asegurarse de que no quedara ningún lazo entre su pueblo y Jerusalén. El miedo a perder el control hablaba más fuerte que cualquier recuerdo de la promesa que había recibido. Así que tomó medidas aún más audaces. No bastaba con tener imágenes. Había que construir un nuevo sistema de culto. Un culto adaptado a los intereses de su gobierno, moldeado para alejar al pueblo del templo original.
El primer cambio se produjo en el liderazgo espiritual. Jeroboam nombró sacerdotes que no eran levitas. Una ruptura directa con el orden que Dios había establecido desde los días de Moisés. El sacerdocio siempre había estado reservado a los descendientes de Leví, una tribu apartada especialmente para el servicio sagrado. Pero ahora, cualquier hombre, de cualquier tribu, podía asumir este papel. La estructura sagrada se deshizo en nombre de la conveniencia. Luego vino el cambio de calendario. Las fiestas que marcaban el tiempo religioso de Israel fueron sustituidas por nuevas fechas, creadas por el propio Israel. Las celebraciones dejaron de seguir el modelo dado por Dios y empezaron a obedecer al ritmo del nuevo reino. Se ajustaron todos los detalles para que nadie tuviera motivos para subir a Jerusalén. Jeroboam también hizo erigir altares y santuarios en diversas regiones. Lugares de culto accesibles, cercanos a cada aldea, destinados a hacer olvidar al pueblo la importancia del templo que se había consagrado en la capital de Judá. Poco a poco, se fueron abandonando las antiguas costumbres. Lo que empezó como miedo se convirtió en rebelión. Lo que parecía celo político se convirtió en desviación espiritual. Jeroboam no solo permitió la idolatría, sino que la institucionalizó. Creó un sistema paralelo, totalmente desconectado de la voluntad del Señor. Y la gente, cansada de largos viajes, presionada por nuevas órdenes y atraída por la facilidad, aceptó. Nadie lo cuestionó. Nadie se resistió. Las imágenes sustituyeron al altar. Los falsos sacerdotes tomaron el mando. Las fechas creadas por los hombres ocuparon el lugar de las santificadas por Dios. Pero mientras la tierra se acomodaba a esta nueva realidad, los cielos observaban en silencio. El Señor lo veía todo. Y lo que parecía inteligente a los hombres era traición a los ojos de Dios. El error de Jeroboam no fue solo construir imágenes de oro. Fue que corrompió la esencia de la adoración. Cambió su relación con Dios por un modelo que solo servía a sus propios intereses. Y ese pecado tendría consecuencias. Israel volvía a alejarse del Dios que lo había liberado. El pueblo elegido, dirigido con tanto cuidado en el pasado, caminaba ahora bajo el liderazgo de un rey que cambiaba la verdad por la conveniencia. Jeroboam, el que había sido elegido por Dios, era ahora responsable de llevar a su nación a la idolatría. Y esto marcaría no solo su gobierno, sino a todos sus descendientes. En Betel, el nuevo centro de culto que había creado, estaba a punto de celebrarse una ceremonia. El sol ardía en lo alto del cielo. La multitud se reunía en torno al altar construido por orden del rey. El olor a incienso flotaba en el aire. Los tambores resonaban a lo lejos. Los sacerdotes, sin linaje levítico, se preparaban para los rituales. Jeroboam estaba allí. Estaba de pie. Junto al altar. Vestido como la máxima autoridad, pero lejos de la voluntad divina. Era el momento en que confirmaría, delante de todos, el nuevo camino espiritual del reino. Un culto fabricado, moldeado para complacer a los hombres, y no a Dios. Todo parecía bajo control. Hasta que, en medio de la multitud, una voz inesperada cortó la atmósfera. Vino de un hombre sencillo que subió de Judá. Un profeta. Enviado no por los reyes, sino por el Señor. Se acercó y proclamó sin miedo delante de todos: «Oh altar, altar. Así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, y los sacerdotes que queman incienso aquí sacrificarán sobre ti. Y sobre ti se quemarán huesos humanos». Las palabras fueron como un trueno. La multitud se detuvo. Jeroboam miró con incredulidad. ¿Cómo podía alguien atreverse a interrumpir su ritual? ¿Cómo podía alguien desafiar su sistema religioso delante de todos? Enfadado, extendió el brazo hacia el profeta y le ordenó que lo arrestara. Pero en ese momento ocurrió algo extraordinario. Su mano, extendida en el aire, se puso rígida. No podía moverla. Entró en pánico. Todo el mundo lo vio. Y la cosa no quedó ahí. El altar, símbolo del nuevo culto que había establecido, se rompió delante de todos.
Las cenizas fueron esparcidas. Todo exactamente como el profeta había declarado. Jeroboam, presa del miedo, suplicó al hombre de Dios que rezara por él para que le devolviera la mano. El profeta oró. Y su mano volvió a la normalidad. Pero la señal ya se había dado. El Señor había hablado. Públicamente. Claramente. Irrefutablemente. Aquella escena dejó a todos en silencio. Dios había demostrado que seguía teniendo el control. Que ningún plan humano, por bien concebido que estuviera, podía sustituir su voluntad. Jeroboam, a pesar de haber recibido una promesa, prefirió gobernar basado en el miedo. Y así se anunció el juicio. A partir de entonces, su nombre sería recordado no como un rey sabio, sino como un líder que llevó a su pueblo por el mal camino. Una elección equivocada. Un corazón dividido. Y una nación herida. Pero esta historia no solo termina con una advertencia. También sirve de espejo. Un recordatorio de que toda decisión tiene consecuencias. Y que Dios nunca deja de preocuparse por el camino que seguimos.